Bueno, ya tenemos a 6 personas en la sala. Veo que ya está el profesor Diego. Ahí está con Giorgio. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por participar. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Y nosotros? Buenísimo. Bueno, muchachos, me presento. Mi nombre es Fabiola Rodríguez. Actualmente trabajo en el departamento de mercadeo y en la tarde del día de hoy pues nos acompaña Giorgio Cunto y Diego Santana. Ambos son egresados de nuestra casa de estudio de la Universidad Católica Andrés Bello y les van a estar hablando un poquito de qué hace un economista. Así que la invitación es que le presten muchísima atención y que cualquier duda que ustedes vayan teniendo, por favor se las hagan a los profesores por el chat. ¿Ok? Al finalizar el taller vamos a estar enviando un link que contiene una encuesta, la cual deben responder para medir la efectividad de la actividad y también para obtener sus datos y enviarles el certificado que van a obtener al culminar. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Giorgio, el profesor Diego, y bueno, agradecida por estar con ustedes y bueno, que sea de mayor provecho esta jornada. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a compartir la presentación, que es, ¿cuál? Esta. ¿Se ve bien la presentación? No. Yo la veo bien, yo la veo chévere. Perfecto. Bueno, como les comentaron, les vamos a dar una presentación introductoria a lo que significa ser un economista. Se la vamos a dar Giorgio y yo. Como les comentaron, tanto Giorgio como yo somos graduados, egresados de Economía en LUCAP. Adicionalmente, Giorgio tiene una especialización en finanzas internacionales en la Metropolitana y trabaja conmigo en la firma Ecoanalítica y es profesor de Estadística 3. Yo también trabajo en Ecoanalítica y y doy clases en la cátedra Comercio Internacional. Y vamos a hablar un poco de lo que significa ser un economista. Entonces, primero que todo, pueden contestar por el chat qué creen que significa o qué piensan cuando escuchan la palabra economista. Pueden participar por el chat. Como son pocos, también podrían prender el micrófono y decir, sin pena. Y bueno, algunas de las cosas que se piensan cuando viene la palabra economista, ¿no? Es dinero, finanzas, acciones. Es lo que siempre dice la gente cuando va a empezar la carrera. Y normalmente sí va de eso, por ahí van un poquito los tiros de lo que significa estudiar economía, pero también significa muchas otras cosas más que la gente no lo piensa antes de introducirse a la carrera. Entonces, aquí hay un poquito de los roles que normalmente ocupa un recién egresado de economía. Entre estos están finanzas, que es el más relacionado a dinero, acciones, invertir, etc. Por ejemplo, actualmente una persona de finanzas estaría bastante metida en toda la compra de Elon Musk de Twitter, cómo se lleva a cabo, las condiciones para que se pueda permitir esta compra. Y hay gente que trabaja en casa de bolsas, hay varias casas de bolsas aquí en Venezuela, y bueno, también hay muchos venezolanos exitosos que van a hacer trabajo luego fuera del país, en Wall Street, etc. Otro lado un poquito más aburrido de las finanzas que se dedica bastante un economista es la banca, indistinto. Siempre en casi todas las áreas de la banca se necesita un economista y las herramientas de un economista para ayudar. Ya sea en área de generar productos o netamente administrativo, siempre hay un economista ayudando en los distintos bancos, tanto nacionales y también trabajando fuera. Otro rol muy importante para tener un economista, un área en la que se requiere economistas muy comúnmente, es en las políticas públicas. Realmente los economistas somos la parte realista o incluso pesimista de las políticas públicas, donde llega una persona de otra carrera con un plan muy interesante o muy bonito, y normalmente el economista es el que lo lleva a tierra y lo hace real.
Y bueno, hay economistas igual en toda clase de cargos. Por ejemplo, el primer ministro actual de Italia es un economista muy exitoso con un doctorado. Y al igual que hay economistas que son ministros de finanzas o que trabajan ya de por sí en áreas de administración. Luego está investigación y academia, que bueno, Giorgio y yo como profesores participamos un poquito acá y más adelante le vamos a presentar un poquito un trabajo que hemos hecho, que es, hay mucha gente que en la economía se dedica a investigar las distintas dinámicas económicas subyacentes en el mundo real. Y una versión más light de esta investigación es consultoría, que es en lo que trabajamos actualmente también Giorgio y yo, que es recomendar a las empresas, tanto a nivel macro como micro, qué es lo mejor que pueden hacer para sobrellevar la economía. Nosotros trabajamos en el caso de la economía venezolana, entonces siempre le estamos recomendando a las empresas cómo reaccionar a las condiciones de la inflación, cómo están creciendo los precios, cómo está creciendo el tipo de cambio, qué significa que la economía esté dolarizada, etc. Las empresas nos vienen mucho con problemas de qué tengo que hacer y nosotros los recomendamos en el área macro, pero al igual que lo podemos recomendar con cosas muy generales, existe mucha gente de economía que se gradúa y trabaja a ayudar a las empresas en lo más micro, a ayudarlos a cómo yo como empresa puedo rearreglar mi cadena de producción, cómo puedo cambiar cómo estoy yo haciendo las cosas para ser mejor. Y eso es algo que las herramientas que nos dan en la carrera nos ayudan bastante. Y por último, algo también bastante común para los economistas es trabajar en cualquier empresa en forma de gerencia. Las herramientas que nos dan una visión muy general que se puede aplicar a toda clase de casos. Y bueno, esto es muy común también que graduados de economía muy exitosos luego se vayan a hacer un MBA, que luego los graduados de MBA van a hacer gerencia. Yo tenemos varios conocidos que se fueron al MBA, por ejemplo, del MIT, varios amigos que han sido muy, muy, muy exitosos en esto. Igual que hay egresados de economía que se han ido al MIT, de LOCAP, se han ido también al Harvard a trabajar, por ejemplo, muy común en políticas públicas, o incluso a otras, a Columbia, etc. Y bueno, para el final, ¿cómo se puede resumir lo que hace un economista en todas estas distintas áreas de trabajo? Al fin y al cabo, lo que te da la carrera es un set de herramientas que se puede aplicar a toda clase de áreas y a toda clase de casos. Y bueno, eso es lo que nos da, ¿no? Nos permite la carrera darle respuestas a problemas complejos e interesantes. Y ahorita Giorgio les va a hablar un poco de cómo nosotros agarramos una de estas herramientas y lo aplicamos a un problema que nos interesa bastante. Sí. Uy, perdón. Tranquilo. ¿Quieres hablar? Ahora está. Bueno, lo que están viendo son una colección de logos de, me imagino, muchas redes sociales, de las cuales no dudo que algunos tendrán una cuenta. Y el análisis de redes sociales superficialmente no parece directamente relacionado con temas de economía, pero eso provee una avenida interesante de estudio, porque a fin de cuentas, ¿qué es una red social? Es un conjunto de interacciones entre diferentes actores, que pueden ser desde personas, hasta empresas o hasta países, y el análisis de la misma implica de ver, bueno, cuáles son los participantes más importantes de esa red, quiénes son los que hacen mayores envíos de información, de flujos, de dinero, etcétera, quiénes son los mayores receptores, quiénes sirven de intermediadores. Y ese tipo de estructuras corresponde a una complejidad no trivial en la que se requiere de técnicas estadísticas bastante sofisticadas para llegar a analizarla desde arriba. Pero ese análisis de redes sociales también puede ser extrapolado a otras áreas, como lo es el comercio internacional. Prácticamente ningún país en la Tierra, con quizás excepción de Corea, es completamente autárquico. Todos producen y tanto exportan como importan bienes y servicios de otros países. El mundo globalizado está muy interconectado y como han visto recientemente, si han seguido noticias, los estragos en cadenas de suministro se traducen en choques inflacionarios bastante fuertes, especialmente también en Venezuela, que es un país cuya capacidad productiva local es bastante baja fuera del área petrolera, y eso tampoco es que tiene mucho éxito. Entonces, gran parte de lo que se consume son insumos provenientes desde el extranjero.
Así que lo que hicimos, Diego y yo, solamente para alimentar nuestra curiosidad, fue tomar la metodología de análisis de redes y la aplicamos al comercio internacional. Entonces, en un trabajo que recientemente publicamos en noviembre del año pasado, lo que hicimos fue tomar información de importaciones y exportaciones del Fondo Monetario Internacional para 206 jurisdicciones o países, aunque bueno, ahí hay muchísimos, eh, muchísimos lugares que difícilmente cuentan como países, islitas perdidas en medio de la nada, pero sin embargo aquí tenemos prácticamente a todos los países del mundo durante 20 años para ver sus diferentes vínculos de comercio bilateral. Reunimos información para casi medio millón de vínculos y lo que hicimos fue diseñar un indicador para ver la importancia de cada uno de esos nodos o de esas jurisdicciones dentro de toda la red. Entonces, después de hacer un trabajo de programación exhaustivo en el cual utilizamos una de las muchas herramientas de lo que pueden hacer uso los economistas, que es poner toda esa teoría que ven en la universidad, lleva a la práctica usando software estadístico. Esto parece muy complicado, pero en verdad hace nuestro trabajo mucho más fácil porque sería imposible realizarlo a mano. Llegamos a unos resultados que no solamente son bastante ilustrativos, pero a nosotros nos parece estéticamente atractivos. Y es una red de comercio global. Esto puede parecer complicado, pero realmente lo que ven son todos estos nodos, son países coloreados por regiones, y la lógica general es que mientras más de cerca esté del centro, más importante son esos países para la red. Entonces podemos ver todos estos países orbitando entre sí, con centro en lo que son Europa, Estados Unidos y países emergentes en Asia. Eso fue en el 2000. Ahora en el 2020 la red está mucho más integrada, incluso pese al choque del COVID, prácticamente todos los países tienen interacción con todos los demás, y el centro de la red se encuentra dominado principalmente por Estados Unidos, China y las principales economías en Europa. Mientras que en la periferia podemos encontrar lo que son países tanto de Arabia como de África y también de América Latina. Esta visualización también se puede reexpresar en lo que son los canales de flujos comerciales, que aquí lo que tenemos son los 50 países más importantes de toda la red, y cada una de estas flechas indica la cantidad de bienes o el valor de los bienes que exporta un país para todo. Entonces tenemos aquí de las salidas de China, lo que fueron Estados Unidos, o la de Japón, Estados Unidos, y también las de Canadá, Estados Unidos, y también lo que envía Estados Unidos a todos esos países. Esto fue en el 2000, ¿qué pasó 20 años después? China ahora está dominando junto con el resto de Asia, Europa y Estados Unidos. Estos 50 países abarcan prácticamente más del 70% de todas las exportaciones en el planeta y son el origen de más del 90% de los flujos comerciales en el mundo. De eso sacamos un índice para ver, bueno, cuáles son los países que se han movido y caído dentro de ese top 50, y encontramos que 3 países que han estado saliendo de ese top 50 han sido países de América Latina, como Colombia, Argentina y Venezuela. Entonces aquí no tenemos una métrica, lo que es nuestro índice de interconectividad. Mientras más alto, más interconectado, es decir, más importante, y podemos ver cómo Rumania y Bangladesh van subiendo. Esos son nombres que uno usualmente no escoge, cómo Egipto se va tambaleando en la medida que pasa por crisis políticas, y cómo América Latina se queda plana con Venezuela cayendo estrepitosamente. Visto en temas de ranking también, ¿cuáles son los países más interconectados al comercio mundial? Bueno, vemos como países que hace poco estuvieron bastante atrás han estado subiendo, emergiendo, y otros han caído. Entonces esto es un movimiento muy dinámico en cómo los países se especializan, cómo exportan, cómo establecen relaciones comerciales, y también simplemente cómo interactúan con el resto del mundo. Eso solamente fue un trabajito. Bueno, ok, no solamente un trabajito, pero fue una de las ramas de investigación de las miles y cientos que pueden explorar en el mundo económico. Lo que hace falta es interés, saber cuáles son los medios correctos, y en muchas ocasiones también, bueno, cuál es el valor agregado que tiene esta información para otras personas. Sí, como comentaba Giorgio,
esto es solamente, antes de nosotros entrar en este trabajo, teníamos unos antecedentes, uno, dos, tres trabajos que habían hecho algo parecido, nos pareció interesante y lo aplicamos. Y es agarrar unas herramientas que se usan muy comúnmente, por ejemplo, en la sociología, que es el análisis de redes sociales, y lo unimos a algo que pareciera a primera vista que no tiene tanto que ver, que es el comercio internacional. Y combinaciones como esas en economía hay infinitas. Es una gota en un océano de posibilidades de lo que se puede hacer. Y economía es una carrera que se presta mucho a esa clase de combinaciones que beneficia a la gente curiosa. Si eres curioso y consigues combinaciones entre áreas muy distintas, vas a vivir o vas a tener una experiencia muy grata estudiando economía. Y aquí les vamos a dar unos ejemplos de algunos economistas que han hecho justamente esto, unir cosas que normalmente no parecieran estar relacionadas. El primero es Gary Becker, que parecido a nosotros, agarró herramientas de sociología y los unió con economía, pero al revés. Agarró temas de sociología y los analizó con herramientas de economía. Entonces, los papers más famosos de Gary Becker, que luego se ganó el premio Nobel, son papers que, por ejemplo, analizan la economía del crimen. ¿Por qué es rentable ser un criminal? ¿Por qué un criminal vende drogas? ¿O por qué mata? Etcétera. ¿Cuáles son los efectos de los sistemas de justicia? ¿Cuáles son los incentivos de los castigos o de las penas en el sistema carcelario también? También tiene dos papers también muy interesantes Gary Becker. Uno es cuál es la razón económica del racismo, porque explica económicamente el racismo, y otra, que es uno de mis favoritos de él, es que es la economía de la familia. Porque cómo son las dinámicas internas de la familia, cómo se conforman, cómo se escogen las parejas. Un análisis que me pareció bastante interesante es que cuando hay una guerra, disminuye la oferta de hombres, hay menos hombres, entonces los hombres tienen mayor facilidad después de una guerra de conseguir pareja. Cosas así que me parece súper interesante. Otro caso, otro economista que también se ganó el premio Nobel es Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, en este caso, unió la economía con la psicología. Fue el primer economista, y ni siquiera economista, Daniel Kahneman es un psicólogo, y como psicólogo es el primer psicólogo en ganarse un premio Nobel y se lo ganó en economía, y conectó, ¿no?, la psicología con la economía estudiando, ok, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos así? Y por qué todo lo que se había estudiado en economía hasta ese momento está un poquito equivocado. Y cambió por completo cómo nosotros vemos la economía, cómo actualmente se piensa en la gente, nosotros los humanos, dentro de una economía, y es muy interesante. Y el último que les voy a explicar yo es Jung Kwon, en este caso ya no es un economista, y la razón por la que lo tengo aquí es porque él concursó en un reality show, que no sé si conocen, que se llama Survivor, que es un reality show que se hace en Estados Unidos, donde ponen a un montón de gente en una isla a sobrevivir, y el ganador, que solamente puede ser uno, se gana $1.000.000. Y él en una entrevista, hablando, dijo que su manera, la estrategia principal que usó para ganar fue una estrategia que se da en economía, que se llama teoría de juegos. Solo si se meten en economía lo van a ver adelantado la carrera, pero su estrategia base que utilizó para tratar con gente y para avanzar hasta llegar al final y ganarse $1.000.000 fue una herramienta creada por economistas para analizar cómo la gente interactúa. Otros economistas que tratan temas también esotéricos son como Ed Glaeser, que trata mucho de la economía de las ciudades, el urbanismo, cómo la creación de las ciudades afecta tanto nuestro crecimiento personal, la educación, la expresión de conocimiento y también hasta mercados, tanto ya sea de arte como amorosos. Y simplemente el hecho de la organización de las ciudades como una de las principales invenciones de los seres humanos para existir. Está Nate Silver, que es un economista que usando métodos de análisis estadístico se puso a analizar no solamente deportes, sino también lo que son eventos electorales, y ahora utilizando un modelo bastante sofisticado, analiza probabilidades de éxito de elecciones, principalmente en Estados Unidos. Pero también está de cómo se puede aplicar al extremo, como lo hizo Peter Brandt. Les recomiendo mucho ver la película de Moneyball, porque de ahí es el origen de la cibermétrica.
en el que el béisbol, todos sabemos, es el deporte de los nerds, especialmente por todas las estadísticas que genera, pero en base a esa recolección de estadísticas, generaron modelos probabilísticos para ayudar a un equipo de béisbol a llegar muy lejos en el campeonato cuando anteriormente, la temporada anterior era un cero a la izquierda. Y quizás esos métodos en algún momento los tribunales laborales pueden utilizarlo, aunque no estoy muy seguro de si les va a servir, pero el punto es que el uso de herramientas de análisis económico se traducen en, a veces, tanto cambio de estrategias de organizaciones como pueden ser equipos de deportes con implicaciones bastante severas sobre no solamente el éxito del equipo, sino también, bueno, la remuneración que recibe el mismo. Sí, bueno, y al final son distintas personas con backgrounds o sí, experiencias totalmente distintas que agarraron las herramientas que nos dan en economía y lo aplicaron a áreas totalmente distintas. Y eso es lo que les queremos dejar. Entonces, si les interesó algo de lo que les comentamos, si les pareció interesante nuestro trabajo, o si les pareció aburrido nuestro trabajo, por lo menos les pareció interesante alguna de las historias que les contamos o de las posibilidades de oportunidades de trabajo que puede tener un economista, les recomendamos todas las siguientes cosas que tienen en la presentación, que son podcasts, películas, libros, blogs que pueden leer, e incluso si no les interesa la economía, es una variedad de contenido que en verdad creo que puede ayudar a cualquier persona a pensar de manera económica. En mi opinión, incluso en el colegio deberían dar, no sé si ya lo incluyeron, espero que sí, una materia, por lo menos en quinto año, de economía para que todo el mundo entienda lo más básico, entienda qué es la inflación, qué es el costo de oportunidad. Sigue soñando. Sí, pero hay que promoverlo. Entonces, por ejemplo, si les interesa, está el podcast Planet Money, que saca episodios todas las semanas y son... Ajá. Un episodio muy célebre de ese programa es la economía de cómo seleccionan los puestos de perro caliente, dónde ubicarse en Nueva York y cómo se pelean por esos lugares. Exactamente, son ejemplos muy, muy prácticos con análisis económico. También hay otro podcast que me encanta, que se llama People I Mostly Admire, que el host es un economista muy celebrado y entrevista a toda clase de personas y siempre es el contraste de la conversación entre un economista y la persona que está entrevistando. En este caso, por ejemplo, la historia de Jules Kwon la saqué de este podcast donde la entrevista y analizan, ok, cómo funcionó tu estrategia de teoría de juegos para ganarte $1.000.000. Otro caso es la película The Big Short. Si les gusta el mundo financiero, esto fue una de las películas que salió cuando yo estaba en el colegio y me ayudó a darme cuenta que sí, lo que me gusta es la economía y lo escogí para graduarme. Freakonomics es un libro donde agarra también casos súper extraños, como el caso también del crimen, al igual que el caso de Sumos, y los analiza o agarra herramientas económicas de análisis de datos y ve relaciones súper extrañas adentro. Y bueno, Marginal Revolution es un blog que leemos Giori y yo creo que casi todos los días. Son de economistas también muy celebrados que, que siempre tratan temas súper distintos y temas importantes en el día a día que se llaman Tyler Cowen y Alex Tabarrok. Puede ir desde algo tan complicado como el efecto o la falta de efecto que tendría la liberación de patentes en la producción de vacunas, como algo más esotérico. Porque es rentable que los edificios de Estados Unidos sean más altos. O porque deberían ser más altos. Porque deberían ser más altos. Y por último, hay muchos libros de introducción económica, uno de un autor de Charles Whedon, de Economía al desnudo, para verla en términos muy simples, pero también muy intuitivos, las nociones básicas de economía, que también tiene libros de estadística y de dinero. Sí. Pero eso es solamente poco de todo y bueno, como verán, la mayoría de estas lecciones son en inglés, porque la economía es una carrera en la cual mucho del contenido más relevante ha sido escrito en inglés, pero probablemente también se encuentra contenido similar en español. América Latina tiene economistas de altísima calidad, especialmente cuando tratan de lidiar con temas en lugares que son por naturaleza disfuncionales. Sí, y bueno, hasta aquí ya nuestra presentación. Aquí, si quieren contactarnos, ahí tienen nuestros correos de la universidad. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estamos a la orden a contestarlas. Y bueno, muchas gracias. ¿Me quedó ahí?
Bueno, mientras tanto vamos a quitar la presentación y apagar el micrófono.